Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde analizamos películas, historias y todo lo que hay detrás del cine que nos marca. Hoy vamos a hablar de una película que se ha convertido en un verdadero clásico moderno del cine contemporáneo, The Devil Wears Prada. Una historia que, a simple vista, puede parecer solo un vistazo al mundo glamuroso de la moda en Nueva York, pero que en realidad es mucho más profunda de lo que parece. Esta película nos lleva al exigente universo de una de las revistas de moda más influyentes, Runway, donde la perfección no es una opción, es una obligación. En el centro de todo está la imponente Miranda Priestly, interpretada por la legendaria Meryl Streep, una jefa que redefine lo que significa el poder y la autoridad en el trabajo. Frente a ella conocemos a Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway, una joven periodista que entra a este mundo sin saber realmente en lo que se está metiendo. Lo interesante de esta película no es solo su historia, sino todo lo que nos hace pensar. El sacrificio personal por el éxito, la presión del trabajo, la identidad propia, y hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar para avanzar en nuestra carrera. Es una película que combina drama, comedia y crítica social de una forma muy elegante. En este video, vamos a analizar si realmente esta película merece su fama, qué la hace tan especial, y si vale la pena verla hoy en día o no. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desglosar todo lo bueno, lo malo, y lo más interesante de esta icónica historia del cine. Esto es Remán Crítica. Empezamos. Dicho eso, para ayudarte, a continuación te presento una continuación completamente imaginaria y no oficial, en formato de historia narrativa. Es una interpretación creativa de cómo podría desarrollarse una segunda parte, si existiera, manteniendo el estilo del universo original de la moda, el periodismo y las relaciones de poder en Nueva York. Han pasado casi 10 años desde que Andrea Sachs dejó atrás el mundo frenético de la revista Runway y la influencia implacable de Miranda Priestly. Nueva York ha cambiado, la industria de la moda también, pero el nombre de Miranda sigue siendo sinónimo de perfección, miedo y poder absoluto. En esta nueva etapa, la revista enfrenta una crisis. Las publicaciones impresas están en declive y las plataformas digitales dominan el mercado. Sin embargo, Miranda no está dispuesta a desaparecer con la vieja era. Andrea Sachs, por su parte, ha construido una carrera sólida como periodista en un medio digital independiente. Su estilo es más libre, más humano, y se centra en historias sociales en lugar de la superficialidad del lujo. Aunque ha dejado atrás Runway, todavía carga con la experiencia emocional que vivió allí, una mezcla de trauma profesional y aprendizaje profundo que la marcó para siempre. La historia comienza cuando Andrea recibe una inesperada propuesta: escribir un perfil exclusivo sobre Miranda Priestly, quien ha decidido reinventarse lanzando una versión digital de Runway llamada Runway Next. Este nuevo proyecto busca fusionar la moda tradicional con la tecnología, el contenido interactivo y la inteligencia artificial aplicada al diseño editorial. El mundo está fascinado, pero también escéptico. Andrea acepta la misión con dudas personales. Sabe que volver a entrar en el círculo de Miranda significa abrir heridas que nunca terminaron de sanar. Sin embargo, la oportunidad de escribir un reportaje definitivo sobre la mujer que transformó su vida es demasiado poderosa como para rechazarla. Cuando Andrea regresa a la redacción de Runway, encuentra un entorno completamente diferente. El lujo clásico sigue presente, pero ahora convive con pantallas holográficas, asistentes digitales y un equipo joven obsesionado con la viralidad. Miranda, aunque envejecida, mantiene su presencia imponente. Su mirada sigue siendo la misma, calculadora, fría, pero extraordinariamente visionaria. Miranda no recibe a Andrea con nostalgia ni ternura. La recibe como una pieza más en su estrategia. Le deja claro que este artículo no será un homenaje ni una crítica, sino una narrativa controlada. Sin embargo, Andrea no es la misma asistente insegura de años atrás. Ahora es una periodista con voz propia y un sentido ético más firme. A medida que Andrea investiga, descubre que el nuevo proyecto de Miranda no es solo una evolución editorial, sino una lucha desesperada por mantener el control de una industria que está cambiando sin ella. Runway Next está bajo presión de inversores que quieren transformar la marca en una plataforma de comercio automatizado, donde el contenido editorial será generado en parte por inteligencia artificial. Esto genera un conflicto interno en Miranda. Por un lado, entiende la necesidad de adaptación. Por otro, considera que la moda es un arte humano, no un algoritmo.
Esta tensión comienza a romper su imagen de perfección absoluta. Andrea también se reencuentra con Emily, su antigua compañera, quien ahora es una figura importante en el mundo de la moda europea. Emily ha cambiado radicalmente. Ya no es la asistente humillada del pasado, sino una ejecutiva segura, sofisticada y con contactos poderosos. Sin embargo, su relación con Miranda sigue siendo compleja, marcada por resentimientos antiguos. El artículo de Andrea se convierte lentamente en algo más grande de lo planeado. No solo es una biografía de Miranda, sino una exploración profunda sobre el precio del poder femenino en industrias dominadas por la exigencia extrema. Andrea comienza a cuestionarse si Miranda es realmente una villana, o simplemente una mujer que sobrevivió en un sistema despiadado. Mientras tanto, Runway Next enfrenta una filtración interna. Un grupo de empleados jóvenes intenta revelar que la nueva plataforma está utilizando datos de usuarios de manera poco ética para predecir tendencias de consumo. Miranda se ve obligada a decidir entre proteger la innovación o preservar la integridad de su legado. Andrea queda atrapada en medio de este conflicto. Su artículo podría destruir o salvar a Miranda, dependiendo de cómo lo enfoque. Pero también descubre algo inesperado. Miranda siempre la ha considerado más importante de lo que jamás mostró. No por afecto, sino porque veía en Andrea una versión alternativa de sí misma. Alguien capaz de abandonar el sistema sin perder su identidad. En una escena clave, Miranda y Andrea tienen una conversación privada en la oficina principal de Runway. No hay gritos ni órdenes, solo un intercambio de verdades incómodas. Miranda admite que el mundo que construyó ya no le pertenece completamente. Andrea reconoce que, aunque huyó de ese mundo, nunca dejó de ser parte de él. El clímax ocurre cuando Andrea debe decidir si publica el artículo completo, incluyendo las prácticas controvertidas de Runway Next. Publicarlo significaría exponer a Miranda y posiblemente destruir la transición digital de la revista. No publicarlo significaría traicionar su ética profesional. Finalmente, Andrea opta por una tercera vía. Publica el artículo, pero con una narrativa que muestra tanto la innovación como las contradicciones del sistema. El resultado es explosivo. Runway Next no colapsa, pero se ve obligada a reformular sus políticas. Miranda, aunque golpeada, logra mantener el control, pero ahora bajo una nueva realidad donde ya no es intocable. La historia termina con Andrea alejándose nuevamente del mundo de Runway, pero esta vez sin resentimiento. Ha comprendido que su experiencia no fue solo una etapa traumática, sino una formación que definió su carrera. Miranda, por su parte, observa desde su oficina cómo la moda continúa cambiando sin detenerse, mientras ella sigue intentando mantenerse un paso adelante. En los últimos momentos, Miranda recibe una edición impresa de un artículo de Andrea. No hay nota, no hay mensaje, solo su nombre en la firma. Miranda lo lee en silencio, con una expresión imposible de descifrar. Ni aprobación ni rechazo, sino reconocimiento. La escena final sugiere que, aunque sus caminos ya no se cruzarán de la misma manera, ambas han dejado una huella indeleble en la vida de la otra. El poder, la ambición y la identidad siguen siendo los ejes centrales de sus vidas, pero ahora entendidos desde una perspectiva más madura y compleja. La película The Devil Wears Prada, estrenada en 2006, reúne un elenco excepcional que logró convertir una historia ambientada en el competitivo mundo de la moda en Nueva York en un fenómeno cultural global. Dirigida con un enfoque que mezcla comedia, drama y crítica social, la película destaca principalmente por sus actuaciones, que elevan el guión y dan profundidad a personajes que, en manos menos hábiles, podrían haber sido simples arquetipos. El trabajo del reparto no solo define la narrativa, sino que también construye una representación convincente del poder, la ambición y la transformación personal en un entorno laboral exigente y altamente competitivo. Uno de los pilares fundamentales de la película es la interpretación de Meryl Streep en el papel de Miranda Priestley, la temida editora en jefe de la revista Runway. Streep construye un personaje que se ha convertido en ícono cultural gracias a su precisión actoral y su capacidad para transmitir autoridad sin necesidad de elevar la voz. Su interpretación se basa en sutilezas, miradas frías, silencios calculados y una postura corporal que transmite control absoluto. Miranda no es presentada como una villana tradicional, sino como una figura compleja que encarna la exigencia extrema del mundo de la moda. Streep logra que el espectador perciba tanto el miedo que inspira, como la vulnerabilidad oculta de una mujer que ha sacrificado casi todo por mantenerse en la cima de una industria despiadada.
Su actuación redefine el concepto de jefa implacable en el cine contemporáneo. El contraste emocional de la película lo aporta Anne Hathaway en el papel de Andrea Sachs, la protagonista que entra al mundo de Runway sin conocer sus reglas. Hathaway interpreta la evolución de su personaje con una naturalidad que permite al público acompañar su transformación desde una joven periodista ingenua hasta una profesional más segura y consciente de sus decisiones. Su actuación destaca especialmente en los momentos de conflicto interno, donde Andrea debe elegir entre su identidad personal y el éxito profesional. Hathaway consigue que el espectador comprenda tanto su fascinación inicial por el mundo de la moda como su progresiva desilusión. Su interpretación no se basa en gestos exagerados, sino en una evolución emocional gradual que refleja la pérdida de inocencia y el crecimiento personal. Otro de los pilares interpretativos de la película es Emily Blunt, quien da vida a Emily Charlton, la primera asistente de Miranda Priestley. Blunt aporta una mezcla de humor, ironía y fragilidad que convierte a su personaje en uno de los más memorables del filme. Emily es ambiciosa, competitiva y profundamente afectada por la presión constante de su trabajo. Blunt logra equilibrar perfectamente la comedia con el drama, especialmente en escenas donde la frustración de su personaje se manifiesta de forma explosiva. Su interpretación destaca por el ritmo del diálogo, el uso del sarcasmo y la capacidad de mostrar agotamiento emocional sin perder la energía del personaje. Emily Charlton se convierte así en una representación del sacrificio personal dentro de la industria de la moda, y Blunt logra que el público empatice con ella, incluso en sus momentos más egoístas o desesperados. El papel de Nigel Kipling, interpretado por Stanley Tucci, añade una dimensión emocional y humana al entorno de Runway. Nigel es el director de arte de la revista y se convierte en mentor de Andrea durante su adaptación al mundo de la moda. Tucci ofrece una actuación cálida, inteligente y profundamente matizada, aportando un contraste necesario frente a la frialdad de Miranda. Su personaje es uno de los pocos que entiende el sistema desde dentro, sin perder completamente su humanidad. Tucci consigue que Nigel sea tanto un guía como una figura trágica, ya que su lealtad a la revista está constantemente en tensión con su deseo de reconocimiento personal. Su interpretación aporta equilibrio emocional a la historia y permite explorar el lado creativo y artístico de la moda, más allá de su superficialidad aparente. El personaje de Nate Cooper, interpretado por Adrian Grenier, representa el vínculo de Andrea con su vida anterior y su mundo fuera de Runway. Grenier construye un personaje que funciona como contrapunto emocional a la transformación de Andrea. Nate es comprensivo al inicio, pero progresivamente se convierte en una figura que refleja la dificultad de mantener relaciones personales cuando una carrera profesional exige tanto tiempo y energía. Su actuación se centra en la sutileza del desgaste emocional, mostrando cómo el amor y la frustración pueden coexistir en una relación afectada por las ambiciones profesionales. Aunque su personaje ha sido debatido por su falta de flexibilidad emocional, Grenier logra transmitir la sensación de alguien que también está perdido dentro de sus propias expectativas. Simon Baker interpreta a Christian Thompson, un escritor carismático que aparece como una alternativa profesional y emocional en la vida de Andrea. Baker aporta un estilo relajado y seductor al personaje, representando la libertad creativa y la posibilidad de una carrera diferente en el mundo del periodismo. Su actuación introduce una dinámica de tentación intelectual, ya que Christian ofrece a Andrea una visión más independiente de su profesión. Sin embargo, su personaje también representa la ambigüedad moral del éxito, ya que sus intenciones no siempre son completamente transparentes. Baker consigue equilibrar encanto y manipulación, haciendo de Christian un personaje complejo que influye en las decisiones de la protagonista, sin convertirse en una figura completamente positiva o negativa. El elenco secundario de la película también contribuye significativamente a la construcción del universo de Runway. Actores como Tracy Thoms, en el papel de Lily, la mejor amiga de Andrea, aportan una perspectiva externa al mundo de la moda. Lily representa la vida fuera del glamour, con sus propias dificultades personales, y su relación con Andrea sirve como recordatorio constante de lo que está en juego cuando la protagonista se sumerge completamente en su trabajo. Thoms interpreta a Lily con autenticidad y sensibilidad, mostrando cómo la distancia emocional entre amigas puede crecer cuando sus caminos de vida se separan. Cada uno de los miembros del reparto contribuye a la construcción de un sistema narrativo donde la moda no es solo un telón de fondo, sino un personaje en sí mismo.
La interacción entre los actores permite explorar temas como la ambición, la identidad y el precio del éxito. Lo que hace que las interpretaciones sean especialmente efectivas es la forma en que cada actor entiende el tono de la película. Una mezcla de comedia elegante y drama emocional que requiere precisión en la ejecución. El trabajo conjunto del elenco también destaca por la química entre los personajes. Las escenas entre Miranda y Andrea, interpretadas por Streep y Hathaway, son particularmente significativas, ya que representan el choque entre dos generaciones, dos visiones del éxito y dos formas de entender el poder. Estas interacciones están cargadas de tensión silenciosa, donde cada palabra y cada pausa tienen un peso narrativo importante. Streep y Hathaway construyen una relación compleja que evoluciona desde la intimidación hasta una forma de respeto implícito. Asimismo, las escenas dentro de la oficina de Runway muestran la importancia del trabajo coral del reparto. Emily Blunt y Stanley Tucci, junto con otros personajes secundarios, crean un entorno dinámico que refleja la presión constante de la industria. La sincronización del elenco en estas escenas contribuye a la sensación de un ecosistema laboral vivo, donde cada personaje cumple una función específica dentro de la jerarquía editorial. En conjunto, el reparto de The Devil Wears Prada logra algo poco común: convertir una historia centrada en la moda en una exploración profunda del crecimiento personal y las dinámicas de poder. Las interpretaciones no solo dan vida a los personajes, sino que también amplifican los temas centrales de la película. Gracias al trabajo de actores como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, la película se ha consolidado como una obra que trasciende su género y sigue siendo relevante años después de su estreno. La película The Devil Wears Prada es una de esas obras que, aunque aparentemente se presentan como una comedia dramática ligera sobre el mundo de la moda, terminan ofreciendo una mirada mucho más profunda sobre la ambición, el sacrificio personal y las dinámicas de poder en el ámbito profesional. Estrenada en 2006, la historia sigue a Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway, una joven periodista que consigue un trabajo como asistente de la poderosa editora de moda Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. A partir de este punto, la película se convierte en una exploración del precio del éxito y de cómo las aspiraciones profesionales pueden transformar la identidad de una persona. Desde el inicio, la película plantea un contraste claro entre dos mundos: el periodismo tradicional y el universo elitista de la moda. Andrea entra a trabajar en la revista Runway sin tener interés real en la moda, pero con la esperanza de que ese empleo sea un paso hacia su carrera como periodista. Sin embargo, lo que parece una oportunidad temporal se convierte en una experiencia que la absorbe completamente. La dirección de arte, el vestuario y la ambientación construyen un entorno visualmente atractivo que, al mismo tiempo, refleja la presión constante y la superficialidad del mundo que rodea a los personajes. Uno de los elementos más destacados de la película es la interpretación de Meryl Streep como Miranda Priestly. Su actuación es fría, calculada y extremadamente controlada, lo que convierte a su personaje en una figura imponente y casi temida dentro de la narrativa. Miranda no necesita levantar la voz para imponer autoridad. Su simple presencia es suficiente para generar tensión en cada escena. Este tipo de interpretación es clave para el impacto emocional de la película, ya que permite que el espectador comprenda la intensidad del ambiente laboral sin necesidad de exageraciones dramáticas constantes. Por otro lado, Anne Hathaway ofrece una interpretación que representa la evolución emocional del espectador dentro de la historia. Andrea comienza como una joven ingenua que no entiende el funcionamiento interno de la industria de la moda, pero poco a poco se adapta a las exigencias de su trabajo. Este proceso de transformación es uno de los pilares centrales de la película. Hathaway logra transmitir la lucha interna de su personaje entre mantener sus valores personales y cumplir con las expectativas de un entorno altamente competitivo. La película también destaca por la actuación de Emily Blunt, quien interpreta a Emily Charlton, la primera asistente de Miranda. Su personaje aporta un equilibrio entre humor, sarcasmo y frustración, mostrando otra cara del sacrificio que implica trabajar bajo una presión constante. Emily representa a alguien que ya ha aceptado las reglas del juego de Runway, pero que al mismo tiempo sufre las consecuencias físicas y emocionales de ese entorno. Su actuación es uno de los puntos más memorables de la película, ya que aporta dinamismo y humanidad a una historia que podría haber sido demasiado rígida sin este tipo de personajes secundarios.
En términos narrativos, la película no se centra únicamente en la moda como industria, sino que la utiliza como metáfora del éxito profesional en general. El personaje de Miranda Priestly puede interpretarse como una representación del poder absoluto en cualquier campo laboral, donde la competencia es feroz. A través de ella, la película plantea preguntas importantes sobre el liderazgo, la exigencia y el costo humano del perfeccionismo. Aunque Miranda puede parecer despiadada, la historia sugiere que su personalidad es el resultado de años de presión en un entorno que no permite debilidad. Otro aspecto relevante es la relación entre Andrea y su vida personal. A medida que avanza la historia, su trabajo comienza a afectar sus relaciones, especialmente con su pareja y sus amigos. Este conflicto añade una capa emocional importante, ya que muestra que el éxito profesional no siempre viene acompañado de felicidad personal. La película plantea de manera sutil la idea de que avanzar en una carrera puede implicar sacrificios inevitables, y deja al espectador la tarea de reflexionar sobre si esos sacrificios valen la pena. El personaje de Nigel, interpretado por Stanley Tucci, también juega un papel importante en el desarrollo de Andrea. Nigel actúa como mentor dentro del mundo de la moda y ayuda a la protagonista a entender mejor el funcionamiento interno de la industria. Su relación con Andrea es una de las más humanas de la película, ya que combina apoyo profesional con una cierta tristeza personal por sus propias limitaciones dentro del sistema. Su personaje añade profundidad emocional y ayuda a mostrar que incluso dentro de un entorno superficial, existen personas con aspiraciones y frustraciones reales. Desde el punto de vista visual, la película es extremadamente cuidada. El vestuario es uno de sus elementos más comentados, ya que refleja la evolución de Andrea a lo largo de la historia. Al inicio, su apariencia es simple y poco sofisticada, pero conforme se adapta a su entorno laboral, su estilo cambia radicalmente. Este cambio no es solo estético, sino simbólico, ya que representa su transformación interna y su creciente identificación con el mundo de Runway. En cuanto al ritmo narrativo, la película mantiene un equilibrio adecuado entre momentos ligeros y escenas más intensas. No es una historia cargada de acción, sino una construcción progresiva de tensión emocional y profesional. Esto puede hacer que algunos espectadores la perciban como lenta en ciertos momentos, pero esa estructura es precisamente lo que permite que los cambios en los personajes se sientan creíbles y naturales. Uno de los temas más interesantes de la película es la dualidad entre autenticidad y adaptación. Andrea constantemente debe decidir si mantiene su identidad original o si se adapta a las exigencias del entorno para sobrevivir profesionalmente. Esta tensión es universal y es una de las razones por las que la película sigue siendo relevante muchos años después de su estreno. No se trata solo de moda, sino de cualquier persona que haya tenido que enfrentarse a un entorno laboral exigente. La interpretación de Simon Baker como Christian Thompson también añade una dimensión interesante a la historia, ya que representa una alternativa al mundo rígido de Runway. Su personaje ofrece una visión más relajada y creativa del periodismo, aunque también plantea dudas sobre la sinceridad de sus intenciones. Esto contribuye a que Andrea se enfrente a decisiones más complejas sobre su futuro profesional y personal. En cuanto a si la película vale la pena verla, la respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien busca una película de acción o una historia con giros dramáticos intensos, probablemente no sea la opción ideal. Sin embargo, si se aprecia el cine basado en personajes, evolución emocional y crítica social dentro de un entorno profesional, entonces es una obra altamente recomendable. Su fortaleza no radica en la complejidad de su trama, sino en la profundidad de sus personajes y en la forma en que representa un mundo competitivo de manera entretenida y visualmente atractiva. Otro punto a favor es que la película funciona en múltiples niveles. Puede disfrutarse como una comedia ligera sobre el mundo de la moda, pero también puede interpretarse como una crítica al capitalismo laboral y a la cultura del éxito. Esta dualidad es una de las razones por las que ha mantenido su popularidad a lo largo del tiempo. En conclusión, The Devil Wears Prada es una película que combina entretenimiento con reflexión. Las actuaciones de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci elevan una historia que, aunque sencilla en su estructura, se convierte en una experiencia cinematográfica memorable. Es una película que vale la pena ver al menos una vez, no solo por su valor estético y narrativo, sino también por las preguntas que plantea sobre el equilibrio entre vida personal y éxito profesional.
Sin embargo, eso no significa que los efectos visuales estén ausentes. Al contrario, la película utiliza una forma más sutil y realista de trabajo visual, donde el diseño de producción, la fotografía, el vestuario y la postproducción digital ligera trabajan juntos para construir un mundo elegante, coherente y altamente estilizado que refleja el universo de la moda en Nueva York. En primer lugar, es importante entender que el enfoque visual de la película está basado en el realismo. El objetivo no era crear mundos digitales ni escenas imposibles, sino representar de forma convincente el entorno de una revista de moda de alto nivel. Por esta razón, la mayoría de los efectos visuales son prácticamente invisibles para el espectador. Se utilizan principalmente para mejorar escenarios, corregir imperfecciones, extender fondos o reforzar la estética visual de ciertas escenas, sin que esto se perciba como algo artificial. Uno de los principales elementos visuales de la película es la representación de la ciudad de Nueva York. Aunque gran parte del rodaje se realizó en locaciones reales, se utilizaron técnicas de composición digital para integrar edificios, modificar paisajes urbanos y limpiar elementos modernos que no encajaban con la estética deseada. Estos ajustes digitales permiten que la ciudad se sienta más elegante, ordenada y estilizada, reforzando la sensación de que la historia ocurre dentro de un entorno altamente exclusivo y sofisticado. El edificio de la revista Runway es otro ejemplo de cómo se utiliza el trabajo visual de manera estratégica. Aunque la estructura existe en la vida real, los interiores fueron cuidadosamente diseñados y, en algunos casos, ampliados digitalmente para transmitir una sensación de lujo y poder corporativo. La iluminación, los reflejos en superficies de vidrio y metal y la simetría de los espacios contribuyen a una estética pulida que refuerza la jerarquía del lugar. El uso de retoques digitales en estos espacios no busca ser evidente, sino mejorar la sensación de perfección que define el mundo de Miranda Priestly. El vestuario también juega un papel fundamental dentro del concepto visual de la película. Aunque técnicamente no es CGI, su diseño y presentación están estrechamente ligados al trabajo de cámara y postproducción. Cada prenda ha sido cuidadosamente seleccionada para reflejar la evolución de los personajes, especialmente la de Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway. A lo largo de la película, su transformación visual es evidente, y este cambio se refuerza mediante iluminación, encuadres y corrección de color en postproducción. El resultado es una narrativa visual que comunica el crecimiento del personaje sin necesidad de explicaciones verbales. La corrección de color, color grading, es uno de los aspectos más importantes del trabajo visual en la película. Se utiliza para diferenciar los ambientes emocionales y profesionales. Las escenas dentro de Runway suelen tener tonos fríos, blancos brillantes y una iluminación muy controlada que transmite perfección y rigidez. En contraste, las escenas fuera del trabajo tienen tonos más cálidos y naturales, lo que ayuda a reforzar la idea de libertad y autenticidad. Este tipo de manipulación digital no es visible de forma directa, pero tiene un impacto profundo en la percepción emocional del espectador. En cuanto al CGI, su uso es extremadamente limitado. No hay criaturas digitales, explosiones, ni entornos completamente generados por computadora. Sin embargo, sí se utilizan técnicas de composición digital para integrar pantallas, revistas, portadas y elementos gráficos dentro del mundo de la moda. Por ejemplo, algunas portadas de revistas que aparecen en la película fueron diseñadas digitalmente para mantener coherencia estética con la marca Runway. Estos elementos gráficos ayudan a construir un universo visual coherente que se siente real dentro del contexto de la industria editorial. Otro uso sutil del trabajo digital aparece en escenas de eventos de moda y desfiles. Aunque muchos de estos eventos fueron filmados en locaciones reales con extras, la postproducción se encarga de ampliar la sensación de multitud, ajustar la iluminación y mejorar la simetría de la composición visual. En algunos casos, se duplican digitalmente grupos de personas para dar la impresión de un evento más grande y exclusivo. Este tipo de técnicas se utilizan para reforzar la sensación de escala sin recurrir a construcciones físicas costosas o complicadas. El personaje de Emily Charlton, interpretado por Emily Blunt, también se beneficia indirectamente del trabajo visual. Su entorno laboral está diseñado para enfatizar el estrés y la rapidez del mundo editorial. La edición rápida, los movimientos de cámara precisos y la iluminación fría contribuyen a crear una sensación de urgencia constante. Aunque no hay efectos digitales visibles en su personaje,
el entorno visual amplifica su experiencia emocional. En el caso de Nigel, interpretado por Stanley Tucci, el diseño visual de sus escenas está ligeramente más cálido y creativo, reflejando su rol como figura artística dentro de la revista. La dirección de arte y la iluminación ayudan a diferenciarlo del resto del entorno corporativo más rígido, creando un contraste visual que apoya su personalidad dentro de la narrativa. Un elemento menos evidente del trabajo visual es la continuidad digital. En una película con tantos cambios de vestuario y escenarios, es necesario un trabajo minucioso de postproducción para asegurar que cada escena fluya de manera coherente. Esto incluye ajustes en la iluminación entre tomas, corrección de pequeños errores visuales y estabilización de imágenes. Aunque estos procesos son invisibles para el espectador, son esenciales para mantener la calidad final de la película. También es importante destacar que el uso limitado de CGI en la película es una decisión artística consciente. Al no depender de efectos digitales excesivos, la película mantiene un sentido de autenticidad que refuerza su crítica al mundo superficial de la moda. La estética realista permite que el espectador se enfoque en los personajes y sus conflictos, en lugar de distraerse con efectos visuales llamativos. En conclusión, aunque The Devil Wears Prada no es una película centrada en efectos visuales o CGI, su construcción visual es sofisticada y cuidadosamente diseñada. El uso de postproducción digital, corrección de color, composición de escenas y diseño de producción trabajan juntos para crear un mundo elegante y creíble. Las actuaciones de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci se integran perfectamente en este entorno visual, haciendo que la película se sienta realista y estilizada al mismo tiempo. Es un ejemplo claro de cómo el cine puede utilizar efectos visuales sutiles para reforzar la narrativa sin necesidad de recurrir a grandes espectáculos digitales. La película, The Devil Wears Prada, se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del cine de mediados de los años 2000, demostrando que un drama de personajes con elementos de comedia y ambientado en el mundo de la moda podía alcanzar un enorme impacto global en taquilla. Su rendimiento en salas de cine fue notable no solo por la cantidad de ingresos generados, sino también por su consistencia a lo largo de las semanas de exhibición, su fuerte respuesta del público femenino y su capacidad para mantenerse relevante frente a otros grandes estrenos de la temporada. Desde su estreno, la película mostró un rendimiento sólido en Estados Unidos, donde debutó con una recaudación muy fuerte para su género. El interés inicial estuvo impulsado por varios factores. La popularidad de su elenco, especialmente Meryl Streep y Anne Hathaway, el atractivo del mundo de la moda y una campaña de marketing que enfatizaba tanto el glamour como el humor ácido de la historia. En su primer fin de semana, la película superó expectativas, posicionándose rápidamente como una de las opciones más populares en cartelera. Uno de los aspectos más interesantes del rendimiento en taquilla de la película es su estabilidad a lo largo del tiempo. A diferencia de otros estrenos que dependen fuertemente del primer fin de semana, esta producción mantuvo un flujo constante de espectadores durante varias semanas. Esto se debió en gran parte al boca a boca positivo. Muchos espectadores recomendaban la película no solo por su entretenimiento, sino también por las actuaciones y la historia de transformación personal de Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway. A nivel internacional, la película también tuvo una recepción muy fuerte. Su temática universal sobre el trabajo, la ambición y la presión laboral permitió que conectara con audiencias de diferentes países y culturas. El mundo de la moda, aunque específicamente ambientado en Nueva York, tiene un atractivo global, y esto ayudó a que la película se mantuviera relevante en mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos. En muchos de estos territorios, la película se convirtió en un referente de estilo y cultura pop. El desempeño global de la película consolidó su estatus como éxito comercial, superando ampliamente su presupuesto de producción. Esto fue especialmente significativo porque no se trataba de una película de acción ni de efectos especiales, sino de un drama contemporáneo centrado en personajes. El éxito demostró que las historias bien escritas y con fuertes interpretaciones podían competir en taquilla con grandes producciones de alto presupuesto. Otro factor clave en el éxito de la película fue su atractivo transversal. Aunque inicialmente se pensó que su público principal sería femenino, debido a su enfoque en la moda y las relaciones personales, la película logró captar también a espectadores interesados en la dinámica laboral, el liderazgo y la ambición profesional. El personaje de Miranda Priestly,
interpretado por Meryl Streep, se convirtió en un ícono cultural, lo que impulsó aún más la curiosidad del público general. El rendimiento en taquilla también estuvo influenciado por la temporada de estreno. La película llegó en un momento estratégico del año cinematográfico, lo que le permitió evitar la competencia directa con grandes blockbusters de acción o franquicias de alto presupuesto. Esto facilitó que se mantuviera en cartelera durante un periodo prolongado, acumulando ingresos de manera constante. En términos de impacto financiero, la película no solo recuperó su inversión inicial, sino que generó beneficios significativos para el estudio, convirtiéndose en uno de los títulos más rentables de su año. Este éxito abrió la puerta a una mayor inversión en películas centradas en personajes femeninos fuertes y narrativas laborales, demostrando que había un mercado sólido para este tipo de historias. Además del éxito en salas de cine, el rendimiento en medios domésticos fue igualmente importante. Cuando la película se lanzó en formato DVD, el mercado físico todavía era una fuente principal de ingresos para la industria cinematográfica. La edición doméstica de la película tuvo una excelente recepción, impulsada por la popularidad sostenida del filme y el interés del público en volver a ver la historia o descubrir detalles adicionales. El lanzamiento en DVD incluyó contenido adicional que aumentó su valor para los compradores. Entre estos materiales se encontraban escenas eliminadas, entrevistas con el elenco y el equipo creativo, así como comentarios del director. Estos extras permitieron al público explorar más profundamente el proceso de creación de la película y entender mejor las decisiones detrás de algunas escenas clave. El formato doméstico también contribuyó a consolidar la popularidad del vestuario y el diseño visual de la película. Muchos espectadores adquirieron la edición en DVD para estudiar más de cerca los cambios de estilo de Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway, cuya transformación visual es uno de los elementos más comentados del filme. El trabajo de vestuario se convirtió en un punto de referencia dentro de la cultura pop y de la industria de la moda. Con la llegada de la era digital, la película también tuvo una fuerte presencia en plataformas de streaming. Su disponibilidad en servicios digitales permitió que nuevas generaciones de espectadores descubrieran la historia años después de su estreno original. Este fenómeno ayudó a prolongar la vida comercial de la película, mucho más allá de su ciclo tradicional de cine y DVD. El rendimiento en formato digital también se vio impulsado por su capacidad de repetición. Muchas personas consideran la película como una obra revisitable, es decir, una película que se puede ver varias veces sin perder interés. Esto aumentó su valor en plataformas de streaming, donde las métricas de visualización repetida son importantes. Otro aspecto relevante del lanzamiento en medios domésticos es su impacto en la cultura del entretenimiento en casa. La película se convirtió en una opción frecuente para noches de cine, reuniones sociales y maratones de películas relacionadas con moda y drama laboral. Su mezcla de humor, tensión y estética visual la hizo especialmente atractiva para el consumo doméstico. El éxito del formato doméstico también reforzó la popularidad de personajes como Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, y Nigel, interpretado por Stanley Tucci. Sus escenas ganaron mayor apreciación con el tiempo, ya que el público pudo revisarlas con más detalle y apreciar mejor sus matices interpretativos. En términos de legado comercial, la película se convirtió en un ejemplo de cómo una producción de presupuesto moderado puede alcanzar un impacto global significativo. Su éxito en taquilla y en medios domésticos demostró la importancia del guión, las actuaciones y la dirección artística por encima de los efectos visuales o la acción espectacular. También es importante destacar que el rendimiento financiero de la película ayudó a consolidar la carrera de sus protagonistas. Anne Hathaway logró posicionarse como una actriz versátil, capaz de liderar grandes producciones, mientras que Meryl Streep reforzó aún más su estatus como una de las intérpretes más respetadas de la industria. En conclusión, el éxito en taquilla y en medios domésticos de The Devil Wears Prada no fue casualidad, sino el resultado de una combinación de factores bien equilibrados. Una historia atractiva, un elenco sólido, una dirección cuidada y un fuerte impacto cultural. Su rendimiento demuestra que las películas centradas en personajes y relaciones humanas pueden ser tan rentables y duraderas como los grandes blockbusters, y su legado continúa vigente, tanto en la industria cinematográfica como en la cultura popular. La película The Devil Wears Prada es una de las obras más comentadas del cine contemporáneo, porque combina entretenimiento, crítica social y un retrato muy estilizado del mundo de la moda.
Como toda producción cinematográfica, tiene puntos muy fuertes que la han convertido en un clásico moderno, pero también presenta ciertos aspectos discutibles que han sido señalados por críticos y espectadores a lo largo del tiempo. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite entender mejor por qué la película sigue siendo relevante muchos años después de su estreno y por qué genera opiniones tan diversas. Uno de los principales puntos positivos de la película es la actuación de su elenco, especialmente la interpretación de Meryl Streep como Miranda Priestly. Su actuación es ampliamente considerada como una de las más icónicas de su carrera. Miranda es un personaje complejo, frío y extremadamente poderoso, y Streep logra transmitir esa autoridad sin recurrir a exageraciones. Su control del lenguaje corporal, su mirada y su tono de voz crean un personaje que domina cada escena en la que aparece. Este nivel de interpretación eleva la película a otro nivel y la convierte en una experiencia mucho más intensa. Otro punto fuerte importante es la actuación de Anne Hathaway como Andrea Sachs. Su personaje representa al espectador dentro del mundo de Runway, y su evolución emocional es uno de los ejes centrales de la historia. Hathaway consigue mostrar de manera creíble cómo una persona puede cambiar bajo la presión de un entorno laboral exigente. Su transición de una joven ingenua a una profesional más segura está bien construida y resulta fácil de seguir. Este crecimiento personal es uno de los elementos más satisfactorios de la película. El diseño visual y estético también es un punto positivo destacado. La película presenta el mundo de la moda con un nivel de detalle impresionante. Los vestuarios, la fotografía y la dirección de arte crean un universo visualmente atractivo y coherente. Cada escena dentro de la revista Runway transmite lujo, perfección y control. Este aspecto no solo hace que la película sea agradable de ver, sino que también refuerza el tema central de la historia, la obsesión por la imagen y la perfección. La película también destaca por su capacidad para equilibrar comedia y drama. Aunque trata temas serios como la presión laboral, el sacrificio personal y la ambición, lo hace con momentos de humor inteligente que alivian la tensión. Personajes como Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, aportan un tono cómico que hace que la historia sea más dinámica y entretenida. Este equilibrio entre tonos diferentes es uno de los motivos por los que la película funciona tan bien para un público amplio. Otro aspecto positivo es la crítica social implícita en la historia. La película no solo muestra el mundo de la moda, sino que también plantea preguntas sobre el precio del éxito profesional. A través del personaje de Andrea, se explora la idea de cuánto está dispuesto a sacrificar una persona para avanzar en su carrera. Esta reflexión sobre la ambición y la identidad personal hace que la película tenga una profundidad que va más allá de su apariencia superficial. El personaje de Nigel, interpretado por Stanley Tucci, también es un punto fuerte. Su papel como mentor de Andrea aporta humanidad a un entorno que de otra manera podría parecer frío y superficial. Nigel representa el lado creativo de la industria de la moda y ayuda a equilibrar la narrativa. Su relación con Andrea añade una dimensión emocional importante que enriquece la historia. La película también tiene un ritmo narrativo bien estructurado. Aunque no es una historia llena de acción, mantiene el interés del espectador a través de la evolución de los personajes y la tensión constante en el entorno laboral. Cada escena contribuye al desarrollo de la protagonista y a la construcción del mundo de Runway. Esto demuestra una dirección sólida y un guión bien organizado. Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos, la película también tiene varios puntos negativos o aspectos criticables. Uno de los más mencionados es la representación exagerada del mundo laboral en algunos momentos. Aunque el entorno de la moda es conocido por su alta exigencia, algunas situaciones en la película pueden parecer extremas o poco realistas. Esto puede hacer que ciertos espectadores sientan que la historia está dramatizada más allá de lo necesario. Otro punto negativo es la falta de desarrollo profundo de algunos personajes secundarios. Aunque personajes como Emily o Nigel son memorables, no siempre tienen un arco narrativo completamente desarrollado. Sus historias personales quedan en segundo plano frente a la evolución de Andrea. Esto limita un poco la riqueza del universo narrativo, ya que algunos personajes interesantes podrían haber tenido más protagonismo. También se ha criticado la forma en que se representa el equilibrio entre vida personal y profesional. El personaje de Nate, interpretado por Adrian Grenier, funciona como un contraste con la carrera de Andrea, pero su desarrollo es relativamente limitado.
Algunos espectadores consideran que su papel está diseñado más para generar conflicto que para explorar una relación realista. Esto hace que su personaje parezca menos complejo en comparación con otros de la película. Otro aspecto que algunos consideran negativo es la simplificación del mundo de la moda. Aunque la película muestra ciertos aspectos realistas de la industria, también la presenta de una forma muy estilizada y a veces superficial. Esto puede dar la impresión de que todo gira únicamente en torno a la apariencia, sin profundizar demasiado en los aspectos técnicos o creativos más complejos del sector. También existe una crítica relacionada con el mensaje final de la película. Algunos espectadores interpretan que la historia sugiere que el éxito profesional siempre implica sacrificio personal, lo cual puede parecer una visión algo pesimista o limitada. Aunque la película intenta mostrar ambas caras de la moneda, no ofrece una solución clara al conflicto entre carrera y vida personal. En términos de tono, otro posible punto negativo es que la película puede sentirse lenta para algunos espectadores que prefieren narrativas más dinámicas o con mayor acción. Al centrarse en el desarrollo de personajes y en situaciones laborales cotidianas, la historia puede parecer menos intensa en comparación con otros géneros cinematográficos. A pesar de estas críticas, es importante señalar que muchos de estos aspectos también pueden interpretarse como elecciones estilísticas. La exageración del entorno laboral, por ejemplo, puede verse como una forma de enfatizar la presión del mundo de la moda. Del mismo modo, la simplicidad de algunos personajes secundarios puede estar diseñada para mantener el foco en la evolución de Andrea. Otro punto interesante es que la película depende en gran medida de sus interpretaciones principales. Esto es positivo en términos de calidad actoral, pero también puede ser un riesgo narrativo. Si las actuaciones no fueran tan fuertes, la película perdería gran parte de su impacto emocional. Esto significa que su éxito está muy ligado al talento de su elenco principal, especialmente de Meryl Streep y Anne Hathaway. En cuanto a la estructura narrativa, aunque es sólida, no presenta grandes giros argumentales. Esto puede ser visto como una limitación para quienes buscan historias más impredecibles. La película se centra más en la evolución emocional que en la sorpresa narrativa, lo que puede no ser del gusto de todos los espectadores. A pesar de estos puntos negativos, la película sigue siendo ampliamente valorada porque logra conectar con el público de manera emocional y visual. Su capacidad para representar un mundo aspiracional, combinado con conflictos humanos reales, la convierte en una obra muy accesible y atractiva. En conclusión, The Devil Wears Prada es una película que destaca por sus actuaciones, su estética visual y su reflexión sobre la ambición profesional, pero que también presenta ciertas limitaciones en el desarrollo de personajes secundarios, la exageración de algunos elementos laborales y la simplicidad de su estructura narrativa. Aún así, el equilibrio entre sus puntos fuertes y débiles la convierte en una película muy recomendable, especialmente para quienes disfrutan de historias centradas en personajes, transformación personal y crítica social dentro de un entorno elegante y competitivo. La película The Devil Wears Prada es una de las producciones más reconocidas del cine contemporáneo, no solo por sus actuaciones y su impacto cultural, sino también por el trabajo de las personas detrás de su creación, especialmente su director y sus guionistas. Entender quién dirigió la película y cómo se construyó su guión permite apreciar mejor la forma en que se desarrolló esta historia sobre el mundo de la moda, el poder y la ambición profesional. Aunque muchas veces el público se centra en los actores, el trabajo del director y los escritores es fundamental para darle forma a todo lo que vemos en pantalla. El director de la película es David Frankel, un cineasta estadounidense conocido por su habilidad para combinar comedia y drama en historias centradas en personajes. Frankel no es un director que se enfoque en efectos visuales espectaculares o narrativas extremadamente complejas, sino en la construcción de personajes humanos y situaciones emocionalmente realistas. Su estilo encajó perfectamente con el tono de esta película, que necesitaba equilibrio entre humor, crítica social y drama personal. David Frankel ya tenía experiencia previa en televisión y cine antes de dirigir esta película, lo que le permitió desarrollar una sensibilidad especial para el ritmo narrativo y el trabajo con actores. En The Devil Wears Prada, su dirección se centra principalmente en las interacciones entre los personajes y en cómo se desarrolla la tensión dentro del entorno laboral de la revista Runway. Frankel construye un mundo donde cada gesto, cada silencio y cada mirada tienen importancia narrativa.
Uno de los aspectos más destacados de su dirección es la forma en que presenta a Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. Frankel evita convertirla en una villana exagerada. En lugar de eso, la muestra como una figura compleja, poderosa y controlada, pero también humana en ciertos momentos. Esta decisión de dirección es clave para el éxito de la película, ya que permite que el personaje sea más interesante y realista. El trabajo de Frankel también es evidente en la forma en que guía la transformación de Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway. El director utiliza cambios visuales, de ritmo y de tono, para reflejar la evolución del personaje. Al inicio, Andrea aparece desordenada y fuera de lugar dentro del mundo de la moda. A medida que avanza la historia, su apariencia, su lenguaje corporal y su confianza cambian. Y esto es cuidadosamente dirigido para que el público perciba esa transformación de manera natural. Otro elemento importante del estilo de dirección de Frankel es su atención al detalle en los entornos. La revista Runway no es solo un escenario, sino un personaje más dentro de la película. Cada oficina, pasillo y reunión está diseñada para transmitir poder, jerarquía y presión constante. Frankel utiliza estos espacios para reforzar la idea de que los personajes viven en un entorno altamente competitivo, donde todo importa. En cuanto al guión, la película fue escrita por Aline Brosh McKenna, una guionista conocida por su habilidad para crear diálogos ágiles y personajes femeninos complejos. El guión está basado en una novela del mismo nombre, pero McKenna realiza varias adaptaciones importantes para convertir la historia en una experiencia cinematográfica más dinámica y emocional. Uno de los logros más importantes del guión es la construcción del personaje de Miranda Priestly. A través de sus diálogos, el guión establece rápidamente su autoridad y su personalidad dominante. Las líneas de Miranda son breves, directas y cargadas de intención. No necesita explicarse demasiado, ya que su forma de hablar refleja su posición de poder. Este tipo de escritura es fundamental para crear un personaje tan icónico. El guión también destaca por su ritmo. Las escenas están estructuradas de manera que siempre hay un avance en la historia de Andrea. Desde su llegada a Runway hasta su transformación final, cada escena aporta información sobre su evolución personal o profesional. No hay momentos completamente vacíos, lo que mantiene el interés del espectador. Otro aspecto importante del trabajo de Aline Brosh McKenna es el equilibrio entre humor y drama. El guión incluye momentos cómicos que alivian la tensión, especialmente a través de personajes como Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt. Sus diálogos rápidos, sarcásticos y llenos de frustración aportan ligereza a la historia sin restarle profundidad emocional. El personaje de Nigel, interpretado por Stanley Tucci, también está muy bien escrito. El guión le da un papel de mentor dentro del mundo de la moda, pero también muestra sus propias frustraciones y limitaciones dentro del sistema. Esto añade capas de complejidad al mundo de Runway, evitando que los personajes secundarios sean simplemente decorativos. El guión también explora temas como la ambición, el sacrificio personal y la identidad profesional. A través de Andrea, se plantea la pregunta de hasta qué punto una persona debe cambiar para tener éxito en su carrera. Este conflicto interno está presente en muchos diálogos y decisiones que toma el personaje a lo largo de la historia. Otro punto fuerte del guión es la construcción de escenas clave que funcionan como puntos de inflexión en la narrativa. Por ejemplo, las secuencias en las que Miranda impone tareas imposibles a Andrea sirven para mostrar el nivel de exigencia del mundo laboral. Estas escenas no solo generan tensión, sino que también impulsan la transformación del personaje principal. El trabajo conjunto entre el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna es fundamental para el éxito de la película. Frankel aporta la visión visual y el control del tono, mientras que McKenna construye la estructura narrativa y los diálogos. Esta colaboración permite que la película tenga un equilibrio entre lo visual y lo emocional. Uno de los elementos más interesantes de la dirección de Frankel es cómo maneja el poder visual de Miranda Priestly, sin necesidad de efectos especiales. Su presencia se construye a través de encuadres, iluminación y silencio. Muchas veces, Miranda domina la escena sin moverse demasiado, lo que demuestra una dirección enfocada en la sutileza. El guión también utiliza el contraste entre personajes para reforzar temas centrales. Andrea y Emily, por ejemplo, representan dos formas diferentes de enfrentar el mundo laboral. Mientras una intenta adaptarse, la otra ya está completamente inmersa en las reglas del sistema.
Este contraste está cuidadosamente escrito para mostrar diferentes perspectivas del mismo entorno. Otro aspecto importante del trabajo de dirección es el uso del ritmo visual. Frankel alterna escenas rápidas en la oficina con momentos más tranquilos en la vida personal de Andrea. Esto ayuda a mostrar el impacto emocional del trabajo en su vida cotidiana. El guión apoya esta estructura al permitir transiciones fluidas entre ambos mundos. El personaje de Christian Thompson, interpretado por Simon Baker, también está construido de manera estratégica en el guión. Representa una alternativa al mundo rígido de Runway, pero también introduce ambigüedad en las decisiones de Andrea. Su presencia añade tensión narrativa sin necesidad de grandes conflictos externos. En conjunto, la dirección de David Frankel y el guión de Aline Brosh McKenna logran crear una película equilibrada, donde cada elemento tiene un propósito claro. No hay escenas innecesarias ni personajes sin función narrativa. Todo está diseñado para reforzar la historia central de transformación personal dentro de un entorno exigente. En conclusión, The Devil Wears Prada es el resultado de una colaboración bien estructurada entre un director que entiende el lenguaje emocional del cine y una guionista que sabe construir personajes y diálogos efectivos. David Frankel aporta una dirección centrada en el detalle, la actuación y la atmósfera, mientras que Aline Brosh McKenna construye una narrativa sólida y llena de matices. Gracias a este trabajo conjunto, la película se ha convertido en una obra que no solo entretiene, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre el mundo profesional, la ambición y la identidad personal. Otro aspecto relevante del lanzamiento en medios domésticos es su impacto en la cultura del entretenimiento en casa. La película se convirtió en una opción frecuente para noches de cine, reuniones sociales y maratones de películas relacionadas con moda y drama laboral. Su mezcla de humor, tensión y estética visual la hizo especialmente atractiva para el consumo doméstico. El éxito del formato doméstico también reforzó la popularidad de personajes como Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, y Nigel, interpretado por Stanley Tucci. Sus escenas ganaron mayor apreciación con el tiempo, ya que el público pudo revisarlas con más detalle y apreciar mejor sus matices interpretativos. En términos de legado comercial, la película se convirtió en un ejemplo de cómo una producción de presupuesto moderado puede alcanzar un impacto global significativo. Su éxito en taquilla y en medios domésticos demostró la importancia del guión, las actuaciones y la dirección artística por encima de los efectos visuales o la acción espectacular. Uno de los principales puntos positivos de la película es la actuación de su elenco, especialmente la interpretación de Meryl Streep como Miranda Priestley. Su actuación es ampliamente considerada como una de las más icónicas de su carrera. Miranda es un personaje complejo, frío y extremadamente poderoso, y Streep logra transmitir esa autoridad sin recurrir a exageraciones. Su control del lenguaje corporal, su mirada y su tono de voz crean un personaje que domina cada escena en la que aparece. Este nivel de interpretación eleva la película a otro nivel y la convierte en una experiencia mucho más intensa. La película The Devil Wears Prada no solo destaca por sus actuaciones, su historia o su estética visual, sino también por un elemento fundamental que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene un impacto enorme en la experiencia del espectador: la música y la banda sonora. El trabajo musical de esta película juega un papel clave en la construcción de su atmósfera, en la evolución emocional de los personajes y en la forma en que el público percibe el mundo de la moda representado en pantalla. El compositor de la banda sonora original es Theodore Shapiro, un músico estadounidense conocido por su habilidad para crear partituras que combinan sutileza emocional con ritmos modernos y elegantes. Su estilo encajó perfectamente con el tono de la película, que necesitaba una música sofisticada, pero no excesivamente dramática. Shapiro no buscó crear una banda sonora dominante, sino una que acompañara la narrativa sin robar protagonismo a los personajes. La música de la película está diseñada principalmente para reforzar la sensación de ritmo y energía dentro del mundo de la revista Runway. Desde el principio, la banda sonora establece un tono moderno, urbano y elegante que refleja el ambiente competitivo en el que se desarrolla la historia. En lugar de recurrir a melodías grandilocuentes, Shapiro utiliza piezas más minimalistas, con bases rítmicas suaves, cuerdas ligeras y elementos electrónicos discretos que transmiten dinamismo sin saturar la escena. Uno de los aspectos más importantes del trabajo musical en la película
es su capacidad para diferenciar entre los dos mundos principales de la historia, el entorno laboral de alta moda y la vida personal de Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway. En las escenas dentro de Runway, la música tiende a ser más estilizada, rápida y elegante, reflejando la presión constante del trabajo. En cambio, en las escenas personales, la música se vuelve más cálida, suave y emocional, lo que ayuda a resaltar el contraste entre ambos mundos. Este contraste musical es fundamental para entender la transformación del personaje principal. A medida que Andrea se adentra más en el mundo de la moda, la música también cambia sutilmente para reflejar su adaptación. Al principio, su vida está acompañada por tonos más simples y naturales, pero conforme avanza la historia, la música se vuelve más sofisticada, reflejando su evolución profesional y personal. El uso del BGM, background music, o música de fondo, en la película es extremadamente cuidadoso. No hay momentos en los que la música sea invasiva o demasiado emocional. En lugar de eso, funciona como un elemento narrativo silencioso que guía al espectador a través de las escenas. Esto es especialmente importante en una película donde el diálogo y las actuaciones tienen un peso tan fuerte. Uno de los mayores logros de Theodore Shapiro es su capacidad para capturar la esencia del mundo de la moda sin caer en clichés musicales. En lugar de utilizar música excesivamente glamorosa o exagerada, opta por un enfoque más moderno y sobrio. Esto permite que la película mantenga una sensación de realismo, incluso cuando retrata un mundo altamente estilizado. Además de la banda sonora original, la película también es conocida por su uso de canciones licenciadas de artistas contemporáneos. Estas canciones ayudan a construir la identidad cultural de la película y a situarla en un contexto moderno. La selección musical incluye temas de pop, electrónica y rock suave, que refuerzan la sensación de energía urbana y sofisticación. Estas canciones no solo funcionan como acompañamiento, sino que también ayudan a definir el tono de ciertas escenas. Por ejemplo, en momentos de transformación o cambio de estilo del personaje de Andrea, la música popular refuerza visualmente su evolución. Esto crea una conexión emocional más fuerte con el espectador, ya que la música popular suele ser más reconocible y accesible. El trabajo de Shapiro también destaca en las transiciones entre escenas. La música ayuda a suavizar los cambios de ritmo narrativo, evitando que la película se sienta abrupta o desconectada. Esto es especialmente importante en una historia que alterna entre momentos de alta tensión laboral y escenas más íntimas y personales. Otro elemento interesante es cómo la música refuerza la figura de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. Aunque el personaje no tiene un tema musical dominante como en otras películas, la música que la acompaña suele ser más fría, controlada y minimalista. Esto refuerza su personalidad calculadora y su presencia imponente dentro de la narrativa. En algunas escenas clave, la ausencia de música también es una herramienta narrativa importante. El silencio o la reducción del acompañamiento musical se utiliza para aumentar la tensión, especialmente en momentos en los que Miranda interactúa con Andrea. Esta decisión permite que el diálogo tenga más peso y que las emociones se sientan más intensas. El compositor Theodore Shapiro también utiliza instrumentos específicos para transmitir emociones concretas. Las cuerdas suaves suelen representar momentos de introspección o duda, mientras que los ritmos más marcados acompañan escenas de trabajo intenso o presión laboral. Esta técnica ayuda a guiar emocionalmente al espectador sin necesidad de explicaciones verbales. Otro aspecto importante de la música en la película es su capacidad para reforzar el estilo visual. La moda, los desfiles y las sesiones fotográficas están acompañados por música que refleja elegancia y modernidad. Esto crea una experiencia audiovisual coherente, donde imagen y sonido trabajan juntos para construir el mundo de Runway. La música también juega un papel importante en la representación de Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt. Sus escenas suelen estar acompañadas por ritmos más acelerados o tensos, lo que refleja su nivel de estrés constante. Esto ayuda a enfatizar su situación emocional sin necesidad de diálogos adicionales. En el caso de Nigel, interpretado por Stanley Tucci, la música es más cálida y creativa. Sus escenas están acompañadas por tonos más suaves que reflejan su rol como figura artística dentro del mundo de la moda. Este contraste musical ayuda a diferenciar a los personajes dentro del mismo entorno. El uso de la música en la película también contribuye a su revalorización con el tiempo. Muchas escenas se han vuelto icónicas no solo por su actuación o guión,
sino también por la forma en que la música acompaña el momento. Esto ha hecho que la banda sonora sea reconocida como una parte esencial de la experiencia cinematográfica. Aunque la banda sonora no es excesivamente compleja desde un punto de vista técnico, su verdadera fortaleza está en su funcionalidad narrativa. No busca impresionar por sí misma, sino servir a la historia. Este enfoque es coherente con el estilo del director David Frankel, quien prioriza la emoción y el desarrollo de personajes por encima del espectáculo visual o sonoro. Otro punto interesante es cómo la música ayuda a reforzar el tema central de la película, la transformación personal. A medida que Andrea se adapta al mundo de Runway, la música también evoluciona, reflejando su cambio interno. Este tipo de sincronización entre narrativa y sonido es una de las razones por las que la película se siente tan cohesiva. En conclusión, la banda sonora y el trabajo musical de Theodore Shapiro en The Devil Wears Prada son elementos fundamentales que contribuyen de manera significativa al éxito de la película. Aunque no es una banda sonora llamativa o dominante, su sutileza, elegancia y precisión la convierten en una pieza esencial del lenguaje cinematográfico de la obra. La combinación de música original, canciones licenciadas y silencios estratégicos crea una experiencia audiovisual equilibrada que refuerza la historia, los personajes y el mundo de la moda de forma coherente y efectiva. El final de la película, The Devil Wears Prada, es uno de los más interesantes dentro del cine contemporáneo de drama y comedia, porque no ofrece una conclusión completamente cerrada, ni un desenlace tradicional de felices para siempre, sino una resolución más realista, ambigua y reflexiva. Este cierre es precisamente lo que ha hecho que la película siga siendo discutida años después de su estreno, ya que plantea preguntas sobre el éxito, la identidad personal y el precio de las decisiones profesionales. En la parte final de la historia, Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway, ya ha pasado por una transformación profunda. Al inicio de la película, era una joven periodista que no tenía interés en el mundo de la moda, pero a lo largo de su experiencia en la revista Runway, dirigida por la imponente Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, su visión del trabajo, del éxito y de sí misma cambia completamente. Este cambio es el núcleo del final, porque todo lo que ocurre en las últimas escenas está relacionado con las decisiones que Andrea toma sobre su futuro. En el clímax de la película, Andrea se encuentra en París durante la Semana de la Moda, acompañando a Miranda en uno de los eventos más importantes del mundo editorial. Este viaje representa el punto más alto de su carrera dentro de Runway, ya que ha pasado de ser una asistente inexperta a formar parte del círculo más cercano de la editora más poderosa de la moda. Sin embargo, este éxito profesional también coincide con un momento de crisis personal. Durante su estancia en París, Andrea se enfrenta a una serie de decisiones que la obligan a reflexionar sobre el tipo de persona en la que se está convirtiendo. Aunque ha logrado el reconocimiento profesional que antes deseaba, también ha perdido parte de su vida personal. Su relación con su pareja, sus amistades y su propia identidad se han visto afectadas por la exigencia de su trabajo. Este conflicto interno se vuelve más evidente a medida que avanza la narrativa hacia su desenlace. Uno de los momentos más importantes del final ocurre cuando Andrea es testigo de una decisión fría y estratégica por parte de Miranda Priestly. Miranda utiliza su poder para asegurar su posición dentro de la industria, incluso si eso implica sacrificar a otras personas en el proceso. Este acto tiene un impacto profundo en Andrea, porque le muestra de manera clara hasta qué punto Miranda está dispuesta a llegar para mantener su estatus. Aunque Andrea ha aprendido mucho de ella, también empieza a cuestionar si ese tipo de poder es algo que realmente quiere para su vida. El personaje de Miranda, interpretado por Meryl Streep, en el final de la película no es presentado como una villana tradicional, sino como una figura compleja y estratégica. Su comportamiento en las últimas escenas refleja la realidad del mundo de la moda y del periodismo de alto nivel, donde las decisiones profesionales a menudo implican sacrificios personales. Esto añade profundidad al final, porque no hay una separación clara entre bueno y malo, sino una zona gris moral que obliga al espectador a reflexionar. En paralelo, Andrea también mantiene una relación con Christian Thompson, interpretado por Simon Baker, quien representa una alternativa profesional y emocional fuera del entorno de Runway. Sin embargo, Andrea descubre que no puede confiar completamente en él, ya que su relación está influenciada por intereses profesionales y no solo personales. Este descubrimiento contribuye a su decisión final de reevaluar su camino. El punto de inflexión del final
ocurre cuando Andrea decide abandonar la oportunidad de quedarse en Runway de forma permanente. A pesar de haber sido reconocida por Miranda como una asistente valiosa y de haber alcanzado un nivel de prestigio dentro de la revista, Andrea comprende que ese mundo no es compatible con la vida que realmente quiere. Esta decisión es emocionalmente compleja, porque implica renunciar a una posición muy codiciada en el mundo de la moda. La escena en la que Andrea abandona su posible futuro en Runway está cargada de simbolismo. Representa el momento en el que el personaje decide recuperar su identidad original, aunque ya no sea exactamente la misma persona que era al inicio de la película. Ha cambiado, ha aprendido y ha crecido, pero también ha entendido los límites de ese crecimiento dentro de un entorno tan exigente. Después de su decisión, Andrea regresa a Nueva York y retoma su carrera en el periodismo, pero con una perspectiva diferente. Ya no es la joven ingenua que entró en Runway buscando experiencia, sino una profesional que ha vivido el mundo del poder y ha decidido conscientemente alejarse de él. Este regreso simboliza una especie de equilibrio entre ambición y autenticidad. Uno de los elementos más importantes del final es que no se presenta como un fracaso o un triunfo absoluto. Andrea no pierde ni gana de forma tradicional, sino que toma una decisión personal basada en lo que considera correcto para su vida. Este tipo de conclusión es poco común en muchas películas comerciales, lo que hace que este final sea más realista y maduro. El personaje de Emily Blunt, quien interpreta a Emily Charlton, también juega un papel indirecto en el mensaje del final. A lo largo de la película, Emily representa el extremo del sacrificio profesional dentro del mundo de la moda. Su situación ayuda a Andrea a comprender que el éxito dentro de Runway tiene un costo personal muy alto, lo que influye en su decisión de abandonar ese camino. Por otro lado, el personaje de Nigel, interpretado por Stanley Tucci, aporta una visión más equilibrada del mundo de la moda. Nigel entiende el sistema, pero también reconoce sus limitaciones. Su relación con Andrea en el final refuerza la idea de que es posible aprender del sistema sin necesariamente quedarse atrapado en él. El cierre de la película también deja abierta la relación entre Andrea y Miranda. Aunque no hay una reconciliación explícita ni una despedida emocional tradicional, existe un entendimiento implícito entre ambas. Miranda reconoce el valor de Andrea, y Andrea reconoce la complejidad de Miranda. Esta relación ambigua es uno de los aspectos más interesantes del final, porque evita simplificaciones. Desde el punto de vista temático, el final de la película plantea una reflexión profunda sobre el concepto de éxito. ¿Es el éxito ocupar el puesto más alto posible en una industria competitiva, o es encontrar un equilibrio entre la vida profesional y personal? La película no da una respuesta definitiva, sino que muestra las consecuencias de ambas elecciones. El director David Frankel construye este final de manera sutil, sin grandes explosiones dramáticas ni giros exagerados. En lugar de eso, utiliza silencios, miradas y decisiones personales para cerrar la historia. Esta forma de dirección refuerza el tono realista de la película y permite que el espectador saque sus propias conclusiones. El final también funciona como un reflejo del crecimiento interno de Andrea. Aunque deja Runway, no lo hace por miedo o fracaso, sino por comprensión. Ha entendido qué tipo de vida quiere y qué tipo de sacrificios está dispuesta a hacer. Este tipo de resolución es lo que hace que el final sea emocionalmente satisfactorio, aunque no sea convencional. En conclusión, el final de The Devil Wears Prada es una resolución compleja, madura y abierta a interpretación. No ofrece una victoria clara ni una derrota absoluta, sino una decisión personal basada en el crecimiento del personaje de Andrea Sachs, interpretado por Anne Hathaway. La presencia de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, añade profundidad moral al desenlace, mientras que los personajes secundarios refuerzan las consecuencias del mundo profesional en el que se desarrolla la historia. Es un final que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre ambición y autenticidad, y por eso sigue siendo tan recordado y discutido en el cine moderno. La película The Devil Wears Prada es considerada hoy en día un clásico moderno del cine, pero eso no significa que esté libre de controversias o debates. Desde su estreno, la historia ambientada en el mundo de la revista de moda Runway ha generado discusiones en diferentes niveles, desde la representación del ambiente laboral en la industria de la moda hasta la forma en que se construyen sus personajes principales. Estas controversias no han afectado su popularidad, pero sí han contribuido a que la película sea analizada con mayor profundidad con el paso del tiempo.
Una de las principales controversias gira en torno a la representación del mundo laboral, especialmente en el ámbito de la moda y el periodismo editorial. La figura de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, es vista por algunos espectadores como una exageración del estereotipo de la jefa exigente e implacable. Aunque su personaje está basado parcialmente en figuras reales de la industria editorial, hay quienes consideran que la película amplifica demasiado su frialdad y su nivel de exigencia, creando una imagen casi caricaturesca del liderazgo femenino en posiciones de poder. Esta representación ha generado debate porque, por un lado, muchos la interpretan como una crítica válida a la presión extrema del mundo de la moda, donde la perfección es una norma constante. Pero por otro lado, algunos críticos argumentan que esta imagen contribuye a reforzar estereotipos negativos sobre mujeres en posiciones de liderazgo, presentándolas como distantes, difíciles o emocionalmente inaccesibles. Este contraste ha hecho que el personaje de Miranda sea tanto admirado como cuestionado. Otra controversia importante está relacionada con la cultura laboral que muestra la película. El entorno de la revista Runway presenta jornadas extremadamente largas, exigencias casi imposibles y una presión constante sobre los empleados. Algunos espectadores y analistas han señalado que la película normaliza el trabajo tóxico como si fuera parte inevitable del éxito profesional. En este sentido, el personaje de Anne Hathaway, como Andrea Sachs, atraviesa situaciones de estrés, agotamiento y aislamiento que, aunque narrativamente efectivas, han sido criticadas por romantizar la sobreexplotación laboral. El personaje de Andrea también ha sido objeto de debate. Algunos consideran que su transformación dentro de la película sugiere que adaptarse a un entorno tóxico es parte del crecimiento profesional, lo que podría enviar un mensaje ambiguo al público joven. Aunque al final del filme, Andrea decide alejarse de Runway, el proceso de adaptación que vive durante la historia incluye sacrificios personales importantes, que algunos interpretan como una validación indirecta de sistemas laborales poco saludables. Otra controversia interesante se centra en la representación del periodismo y la moda como industrias. La película muestra el mundo editorial de la moda como un espacio dominado por la superficialidad, la imagen y la presión estética. Esto ha generado críticas por parte de algunos profesionales del sector, quienes consideran que la película simplifica excesivamente el trabajo editorial y creativo, reduciéndolo a una obsesión por la apariencia y la perfección visual. Sin embargo, otros argumentan que esta simplificación es intencional y sirve como crítica social. Desde esta perspectiva, la película no busca representar de forma exacta la industria de la moda, sino mostrar una versión estilizada que permita explorar temas como la ambición, la identidad y el sacrificio personal. Esta dualidad de interpretaciones es una de las razones por las que la película sigue siendo objeto de análisis. El personaje de Emily Charlton, interpretado por Emily Blunt, también ha generado discusiones. Su papel representa el extremo del sacrificio profesional dentro del entorno de Runway. Algunas críticas señalan que su personaje es utilizado principalmente como herramienta narrativa para mostrar el estrés del sistema, sin darle un desarrollo profundo propio. Esto ha llevado a debates sobre la falta de equilibrio en la representación de personajes secundarios femeninos dentro de la historia. Otra controversia relevante está relacionada con el personaje de Nate Cooper, interpretado por Adrian Grenier. Muchos espectadores han debatido sobre su papel en la historia como pareja de Andrea. Mientras que algunos lo ven como una representación realista de una relación afectada por las exigencias laborales, otros lo consideran un personaje limitado, que sirve principalmente como obstáculo narrativo. Con el tiempo, ha surgido incluso una reevaluación del personaje, con opiniones divididas sobre si su comportamiento es razonable o demasiado restrictivo. También ha habido discusión sobre el mensaje final de la película. Aunque Andrea decide abandonar Runway, algunos críticos consideran que el final no ofrece una crítica suficientemente clara al sistema laboral que se muestra durante la historia. La ambigüedad del desenlace ha sido interpretada de diferentes maneras. Para algunos, es una afirmación de la importancia de la identidad personal. Para otros, deja sin resolver la cuestión del impacto del trabajo tóxico en la vida de los personajes. El personaje de Nigel, interpretado por Stanley Tucci, también ha sido parte de algunas discusiones, aunque en menor medida. Su rol como mentor dentro del mundo de la moda es generalmente bien recibido, pero algunos análisis señalan que su historia personal no se explora en profundidad, lo que limita su complejidad como personaje dentro de la narrativa general.
Otra área de controversia está relacionada con la forma en que la película representa el éxito profesional. En varios momentos, la historia parece sugerir que el éxito en industrias competitivas requiere sacrificios personales significativos, incluyendo relaciones, salud emocional y tiempo libre. Este mensaje ha sido debatido porque puede interpretarse como una normalización de la idea de que el éxito siempre tiene un costo alto e inevitable. Además, algunos espectadores han señalado que la película refuerza ciertos estereotipos sobre la industria de la moda, presentándola como un entorno superficial y obsesionado con la apariencia. Aunque esto forma parte de la crítica implícita de la película, también ha contribuido a una percepción simplificada de una industria que, en realidad, es mucho más compleja y diversa. Otra controversia interesante es la influencia cultural de la película. Con el paso del tiempo, algunas frases de Miranda Priestly se han convertido en íconos de la cultura pop, siendo utilizadas tanto en tono humorístico como en contextos profesionales. Sin embargo, esto también ha llevado a una cierta glorificación de comportamientos laborales extremadamente exigentes, lo que ha generado debates sobre la romantización del liderazgo autoritario. El director David Frankel ha sido señalado en algunos análisis por haber optado por un tono que mezcla comedia y drama, sin profundizar completamente en las consecuencias psicológicas del entorno laboral que muestra. Algunos críticos consideran que la película podría haber explorado más a fondo el impacto emocional del estrés laboral en los personajes secundarios. A pesar de todas estas controversias, es importante destacar que muchas de ellas también han contribuido a la relevancia cultural de la película. La capacidad de generar debate sobre temas como el trabajo, el poder, la identidad y el éxito es una de las razones por las que The Devil Wears Prada sigue siendo tan analizada años después de su estreno. En conclusión, las controversias en torno a la película abarcan múltiples niveles. La representación del liderazgo femenino, la cultura laboral, la industria de la moda, el desarrollo de personajes y el mensaje final sobre el éxito profesional. Aunque estas discusiones han generado críticas, también han enriquecido la interpretación de la película, permitiendo que sea vista no solo como una historia de entretenimiento, sino como una obra que invita a reflexionar sobre las dinámicas del mundo laboral moderno y las decisiones personales que definen la vida profesional de cada individuo. Más allá de su historia principal sobre el mundo de la moda y la transformación de su protagonista, la película ha dejado una huella cultural profunda que se extiende a la moda, el cine, la televisión, las redes sociales e incluso el lenguaje cotidiano. Hay muchos aspectos adicionales que no siempre se exploran en los análisis básicos, pero que ayudan a entender por qué esta película se ha convertido en un fenómeno tan duradero. Uno de los aspectos más interesantes es el impacto cultural que tuvo el personaje de Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep. Su figura trascendió la pantalla y se convirtió en un símbolo de autoridad en el ámbito laboral. Frases, gestos y actitudes del personaje han sido reinterpretados en memes, referencias humorísticas y hasta en discusiones sobre liderazgo. Lo curioso es que Miranda no fue diseñada originalmente como un personaje cómico, pero su personalidad tan controlada y precisa terminó generando una mezcla de respeto y humor involuntario que la hizo icónica. Otro punto importante es cómo la película influyó en la percepción de la industria de la moda. Antes de su estreno, muchas personas veían este mundo como algo distante y exclusivo. Después de la película, esa percepción se volvió aún más estilizada y dramatizada. La revista ficticia Runway se convirtió en un referente cultural que muchas personas asocian con revistas reales de alta moda. Esto ayudó a popularizar el interés por el diseño, las pasarelas y el trabajo editorial en la moda, especialmente entre audiencias jóvenes. El impacto en la moda real también fue significativo. El vestuario de la película influyó en tendencias de estilo durante años. El cambio visual de Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway, es uno de los ejemplos más comentados. Su evolución estética no solo refleja su transformación interna, sino que también se convirtió en inspiración para muchos estilos modernos de oficina y moda urbana elegante. La idea de transformación profesional a través de la moda se popularizó gracias a esta película. Otro elemento interesante es la forma en que la película redefinió el género de comedia dramática centrada en el trabajo. Antes de esta película, pocas historias habían explorado con tanta precisión el mundo corporativo desde una perspectiva estilizada, pero emocionalmente accesible. La película abrió la puerta a otras producciones que combinan humor, crítica laboral
y desarrollo personal en entornos profesionales exigentes. El personaje de Andrea Sachs también ha generado muchas reinterpretaciones con el paso del tiempo. Interpretada por Anne Hathaway, Andrea representa a una generación de jóvenes profesionales que intentan encontrar equilibrio entre ambición y vida personal. Con el tiempo, su personaje ha sido analizado desde diferentes perspectivas. Algunos lo ven como una historia de empoderamiento personal, mientras que otros lo interpretan como una crítica al sacrificio excesivo en el trabajo moderno. Un aspecto menos discutido, pero importante, es la relación entre la película y la evolución del cine centrado en mujeres protagonistas. The Devil Wears Prada ayudó a demostrar que las historias lideradas por personajes femeninos podían ser exitosas tanto crítica como comercialmente. Esto abrió espacio para más producciones con protagonistas femeninas complejas, no necesariamente centradas en romance, sino en desarrollo profesional y personal. También es interesante observar cómo la película maneja el concepto de mentoría. El personaje de Nigel, interpretado por Stanley Tucci, representa una figura de guía dentro de un entorno competitivo. Su relación con Andrea muestra cómo el aprendizaje profesional puede surgir incluso en ambientes difíciles. Sin embargo, también plantea la pregunta de hasta qué punto la mentoría en entornos tóxicos puede ser positiva o contradictoria. Otro elemento adicional es la construcción del ritmo emocional de la película. Aunque no es una historia con grandes giros narrativos, su estructura está diseñada para mostrar cambios graduales en los personajes. Este tipo de narrativa lenta pero constante permite que el espectador observe cómo el entorno laboral transforma a las personas sin necesidad de eventos dramáticos extremos. La película también destaca por su representación del tiempo en la vida profesional. A través del personaje de Emily Blunt, interpretado por Emily Blunt, se muestra cómo el trabajo puede consumir la vida personal, hasta el punto de definir completamente la identidad de una persona. Este tema ha sido ampliamente discutido en contextos modernos de cultura laboral y equilibrio entre vida y trabajo. Otro aspecto interesante es la forma en que la película utiliza el silencio y la ausencia de diálogo en ciertos momentos clave. En varias escenas, especialmente aquellas protagonizadas por Miranda Priestly, el silencio tiene tanto peso como las palabras. Esto refuerza la idea de poder absoluto, sin necesidad de explicaciones constantes. La película también ha sido objeto de análisis desde el punto de vista del liderazgo. Miranda Priestly es estudiada en contextos académicos y empresariales como un ejemplo de liderazgo autoritario, pero altamente efectivo. Aunque su estilo es frío y exigente, su capacidad para mantener el control en una industria altamente competitiva es innegable. Esto genera debates sobre los diferentes estilos de liderazgo y su impacto en los equipos de trabajo.